¿Puede haber conexidad entre el narcotráfico y el delito político? Responde el abogado, especialista en Derecho Constitucional y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, Leider Humberto Perdomo Ramírez. Sobre la pregunta o la discusión que se genera en torno del delito político y el narcotráfico como conexo a este, me parece que es necesario tener en cuenta dos aspectos. Un primer aspecto que es sustancial, que se refiere a la construcción histórica que contiene el delito político, que básicamente sostiene que quien incurre en este tipo de conductas está incurriendo desde una posición subjetiva altruista por un cambio de un orden social, político, económico, en razón de un bienestar social para todos. Además, un elemento objetivo en este primer componente que se refiere a la pretensión de derrocar total o parcialmente el orden constitucional y legal. Desde ahí, entonces, lo que hay que tener en cuenta a la hora de observar el narcotráfico como conexo al delito político es cuál ha sido el comportamiento o la intención mejor del comportamiento que pueden haber tenido los grupos insurgentes en relación con el narcotráfico, en tanto su funcionalidad y su objetivo estratégico, como decía ahorita, es el derrocamiento del orden constitucional y además el cambio del orden legal y constitucional por un bienestar, según su discursividad y sus motivaciones, para entender entonces si este delito del narcotráfico es conexo o no es conexo al delito político. Desde ahí entonces uno puede hacer un recorrido rápidamente de cuáles han sido las formas de financiación de los grupos insurgentes. Se encuentra desde la extorsión o llamado impuesto de guerra o impuesto revolucionario, las retenciones económicas o secuestros, como se le tipifica hoy, el hurto de bancos, robo de bancos y también en este caso el narcotráfico, que es una manera de financiarse, digamos, a gran escala a los grupos insurgentes. Si esos recursos van en función del funcionamiento de la estructura armada para conseguir sus objetivos políticos, objetivos y subjetivos, como mencionaba ahorita, pues en principio la conexidad de este delito, el narcotráfico, que es común, no tendría, a mi modo de ver, ninguna discusión. Por otro lado, como segundo elemento para observar la conexidad o no del narcotráfico con el delito político, habría que ver cuáles son los impedimentos que tienen en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario el narcotráfico para con este tipo de conductas. Hoy, en el marco de la justicia transicional, que es el nuevo, digamos, referente para las negociaciones del orden político y la transición hacia otros estadios distintos a la guerra, uno podría observar que el narcotráfico no está en ningún momento referenciado o tipificado como un crimen de guerra o como un crimen de lesa humanidad, que son la lista de comportamientos que limitan cualquier tipo de beneficio o de acceso a la justicia transicional. En ese sentido, entonces, si el narcotráfico no se desvirtúa como una conducta propia de los rebeldes para conseguir su objetivo subjetivo y objetivo, valga la redundancia, y además, si no existe ningún tipo de alianza o digamos de linaje entre el narcotráfico y conductas que tipifiquen crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, me parece que la conexidad es una discusión ya del orden político, no del orden jurídico, que no tiene lugar pues a otras interpretaciones.